tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos desde la Colmena, espacio producido por la Dirección de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. En esta entrega tenemos nuevamente como invitado al doctor en Ciencias Políticas Arturo Peraza, quien además es abogado, egresado de esta casa de estudios y defensor permanente de los derechos humanos. El doctor Peraza es un sacerdote jesuita, provincial de la Orden en Venezuela, con experiencia en la Vicaría del barrio San Blas, en Petare. Ejerce también como vicecanciller de la UCAP y hoy está con nosotros para compartir sus reflexiones en relación al papel de los jesuitas en nuestro país. Bienvenido, padre. Y bueno, arranquemos por eso, ¿no? Los jesuitas tienen áreas de acción que han marcado su impronta. Por una parte, pues la educación, por otra parte, el contacto también con las zonas populares. Actualmente en Venezuela, el papel de los jesuitas, ¿cómo lo definiría? Mira, yo creo que nosotros tenemos claro que nuestro papel tiene que ver con colaborar para formar sujetos. Cuando tú hablas de esta palabra sujeto, ¿qué significa? Que es quien toma la voz, que es quien hace y quien realiza las cosas. Nuestro papel justamente es hacer que las personas tomen conciencia de lo que quieren, de lo que desean, de lo que quieren desarrollar y que lo puedan realizar. Y cómo colaborar en eso a través de la formación, a través de la discusión social. Por ejemplo, hablamos de hacer sujetos al mundo popular. Cómo hacer que las organizaciones populares se conviertan en verdaderos sujetos. Esto pasa, por ejemplo, porque no dependan del gobierno, de ningún gobierno, que no estén simplemente instalados en las necesidades, sino que ellos puedan tener un proyecto propio que responda a las necesidades de nuestras comunidades populares, ya sea a través de cooperativas, ya sea a través de los modelos diversos organizativos que ellos quieran darse y cómo acompañamos al pueblo en ese proceso de organización. Otro elemento es la sociedad civil, y al hablar de sociedad civil complejizas y dices, mira, además del mundo popular tienen las organizaciones de derechos humanos, tienen las organizaciones partidistas también, tienen las organizaciones empresariales, tienen las organizaciones culturales, es decir, tienes un conjunto de organizaciones que deseamos que la gente pueda asumir un papel protagónico dentro de nuestra sociedad para hacer una sociedad mucho más civil, mucho más plural, mucho más compleja. Y eso, hacer posible la verdadera democracia. Eso es un sueño de la Compañía de Jesús. Tú me dices, ¿cómo logramos eso? Entonces tú tienes cosas como el Centro Gumilla. El Centro Gumilla es un centro de acción social que, además del proceso de reflexión que trata de hacer sobre la situación del país y que se manifiesta a través de órganos como la revista SIC, que tiene ya 75 años funcionando en el país, estamos hablando casi desde el periodo posgomecista hasta esta fecha, tratando de pensar sobre este país, sobre lo que debemos hacer y cómo llevarlo hacia adelante con diversos agentes que van opinando en la revista. Tú tienes un curso de formación que organiza también el Centro Gumilla, sí, para ir inculcando este proceso de discusión, análisis, preguntas que permitan que la gente pueda sacar sus conclusiones. Y dentro de esto el tema educativo, porque además de educación a todo nivel, desde la educación en zonas populares, educación en los colegios y educación también en la universidad, todo va encauzado a hacer lo mismo. O sea, el individuo que salga formado bajo esta óptica jesuita va a marcar su visión del mundo en donde se desarrolle, padre. Piensa que, por ejemplo, desde la visión que yo tengo como provincial de la Compañía de Jesús, la compañía está embarcada en 7 universidades. Estamos hablando de la UCAP y de las distintas sedes de la UCAP en Venezuela. Estamos hablando de Guayana, que es grande. Tienes que hablar de los Teques, tienes que hablar de ITER, etcétera, sí, que bueno, que son referentes. Tienes la UCAT, tienes 5 institutos universitarios por el lado de Fe y Alegría. Son las 170 escuelas de Fe y Alegría, sí, son las 28 radios de Fe y Alegría. Estás hablando de los 4 colegios, sí, que formalmente llevamos. Es decir, hablando de una población inmensa, padre, un área de acción tremenda. La idea es que desde los distintos niveles de lo que estamos hablando, es como cada persona que puede relacionarse con nosotros se convierte en verdadero sujeto de su propia historia, de su propio proyecto y de un proyecto colectivo, porque no es una actitud individualista solamente en donde yo me veo a mí mismo y me consigo en una suerte de ego crecido, sí, sino como además yo me veo en el entorno y me comprometo con ese entorno en el que estoy. Es importantísimo porque además vemos que en las zonas populares, o sea, yo dudo que haya jesuitas que no hayan tenido ese contacto con lo popular, padre. Pero además lo propiciamos en las obras. Date cuenta, por ejemplo, en esta universidad. En la Universidad Católica tú tienes el Parque Social Manuel Aguirre. Sí. Eso es un eje transversal de la universidad. Eso no se puede entender como un anexo que tú pegaste a la universidad, sino que es el proyecto de la universidad, como tú vinculas estudios, investigación y acción social.
Y esos tres elementos tienen que estar vinculados. Una acción social que no parte del estudio y de la investigación no es acción social verdadera. Sí. Pero una investigación que no tiene una vocación social tampoco es investigación. Bueno, y además los jesuitas siempre han tenido fama de un gran interés en el mundo intelectual. Yo creo que allí los jesuitas, cada uno se va ubicando naturalmente en su área de acción, ¿no? Tiene esa posibilidad. Sí, efectivamente. Conozco jesuitas que son además, por ejemplo, en el área de las artes, que son, unos grandes promotores, y otros pues en el área de la ciencia. O sea, hay de todo. ¿Qué hace la Compañía de Jesús para que sea tan rica en este grupo humano? Bueno, yo creo que esa fue la formación que Ignacio nos dejó. Cuando tú vas a los ejercicios espirituales, que es como la clave madre de lo que es un jesuita, en ese momento tú te preguntas delante de Dios qué es lo que el Señor quiere de mi persona, dado lo que yo soy como mis cualidades y mis potencialidades. Esta pregunta radical que vas haciendo en el silencio, un mes entero, en silencio, encontrándote a ti mismo, pero en el encuentro con Dios, que trata de responder a la realidad que tú tienes delante, el mundo que tienes delante. Eso es lo que forja un jesuita. Y ese jesuita va a salir con una respuesta que quiere brindarla como don en la compañía a la gente. Entonces hay gente que tiene cualidades para una cosa o para otra. Eso es justamente lo que nosotros tratamos de potenciar, descubrir la cualidad del sujeto y ponerla al servicio en el entorno de la misión, que pueda ser una buena noticia para la gente con la que estamos relacionados. Y en la Venezuela actual, ¿qué papel juega pues estas figuras de los jesuitas en sus distintos ámbitos? Mira, yo creo que un papel que ahorita necesitamos jugar es la de servir de puentes y diálogo. La Congregación General 35, que se reunió en el año 2008, la última que hemos tenido, reunió a todos los jesuitas del mundo, un poco para trazar las líneas de lo que iba a ser la Compañía de Jesús. Una de las cosas que dijo insistentemente es: la compañía es una instancia de reconciliación y diálogo que queremos servir de puente. Puentes que, date cuenta, en diversos lugares del mundo donde tenemos las guerras y los enfrentamientos, o las situaciones de enfrentamientos de grupos raciales distintos, como ha ocurrido en África o ha ocurrido en Europa, etcétera. Bueno, ¿qué tiene que hacer la compañía? Servir de puente. Esto nos dice algo a los venezolanos en este momento. La compañía tiene que servir como una instancia de diálogo y de puente en medio del conflicto que estamos viviendo en nuestra sociedad, fortaleciendo a aquellos agentes que están dispuestos a encontrar puntos comunes para poder enfocar la sociedad y poderla hacer crecer y desarrollar, pues. Que el Papa Francisco sea jesuita, ¿dice algo del mundo actual o dice algo para el mundo actual? Mira, fue una sorpresa para nosotros, creo. Fue una gran sorpresa, no lo esperábamos por la edad que tenía el cardenal Bergoglio al momento de ser electo, 76 años, ahorita tiene 77. Pensamos que se elegiría un papa relativamente más joven, pero creo que ha sido una buena noticia para la Iglesia. Yo creo que este hermano, este compañero, está prestando un gran servicio. ¿Por qué? Por el elemento de la sencillez y la humildad. Y tú ves que, date cuenta, no es tanto que proyectivamente tú tienes un gran plan, un gran proyecto con grandes instituciones, cuanto a la sencillez de cargar mi maleta, tener gestos humildes. Sí, porque el mensaje, la persona se convierte en el mensaje. Y yo siento que eso es importante porque haces creíble la fe. La fe es creíble porque hay personas que la hacen creíble, porque tú transmites lo que tú estás viviendo. Y yo siento que eso ha sido Francisco. Los jesuitas siempre han sido una congregación muy cercana, ¿no? Muy cercana a la gente. Esto de alguna manera es lo que uno traduce en el Papa Francisco y por eso la empatía que genera, ¿no? Bueno, yo espero que lo seamos como cristianos todos. Yo siento que Jesús fue eso, en definitiva. O sea, nosotros tratamos de imitar a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Caminar por aquellos poblados para ir a tocar al que estaba mal, al que estaba con una llaga porque tenía lepra, aquellos que estaban ciegos, acercarme al sordo, dejar que los niños vengan. Es decir, es una persona que se acerca a la gente. Si tú eres seguidor de Jesús, mi hermano, haga lo que él hizo. Toque a la gente y deja que la gente te toque el alma. Quizás por eso los jesuitas siempre han sido una orden muy polémica, padre. Bueno, sí hemos sido polémicos y seguiremos sí siendo polémicos, sí. Ahorita estamos recordando los 200 años de la restauración de la Compañía de Jesús, porque en un momento la suspendieron por ese dato, pues justamente porque habíamos tenido conflictos y problemas. Entonces, sí, la orden siempre ha sido polémica, porque yo creo que el preguntarte por qué, porque el preguntarte cuándo, porque el buscar lo mayor siempre genera una crisis, siempre genera la pregunta, siempre genera crisis. Pero yo creo que es eso lo que nos llama el Señor también, a movernos, a cambiar, a buscar algo distinto. De hecho, si tú me preguntas, ese es el otro gran mensaje de Francisco. Hay que moverse, hay que salir a buscar cuál es el nuevo modelo de evangelización que significa una buena noticia para la gente, y no normas, leyes, reglas, que aunque me las pueda saber muy bien, no van a llevar ninguna salvación. Sobre todo en un mundo, padre, en el cual a lo mejor la Iglesia Católica ha perdido muchos de sus seguidores, quizás porque a veces la forma se ha comido el fondo, ¿no?
Sí, y yo reconozco que nosotros tenemos un pecado grave en eso. Hay un pecado de omisión grave de la iglesia y a veces de demasiada burocracia. Esperar que los fieles vengan a mí cuando Jesús fue a la gente. Jesús no tuvo templos, Jesús tuvo calles, Jesús tuvo caminos. Y yo creo que tenemos que volver a ese esquema. La visita del general, tomando en cuenta pues lo que implica para la Compañía de Jesús y para Venezuela. Mira, yo creo que esta visita viene a, primero, confirmarnos en el camino de fe. Segundo, yo creo que es poder tener una perspectiva y un horizonte mayor. A veces nos encerramos mucho en nuestros problemas locales. Entonces, es una forma de vernos a la luz de los ojos de una persona que viene a hablarnos desde las perspectivas de lo que en el mundo preocupa, desde lo que en el globo preocupa, pero como te acabo de mostrar en el tema, por ejemplo, de los puentes y de la relación de diálogo, pues bueno, en otras realidades es de otra manera, pero en el fondo las preocupaciones están allí, ¿no? Porque estas líneas de las que yo acabo de hablar son las que la Compañía de Jesús en Líneas Universales está hablando. Lo que vamos a hacer es poderles referir qué estamos haciendo nosotros en concreto en esas líneas, y él quizás pueda desde el reflejo hacernos ver en el horizonte del proyecto pues de la compañía a nivel universal y poder decir, mira, estamos caminando en este mismo horizonte desde los problemas concretos que tenemos en el país. Bueno, seguramente nos dejará cosas muy interesantes. Padre, agradecida esta entrevista y que haya estado hoy aquí con nosotros. No, es un placer estar en la que ha sido mi universidad también. He sido docente de ella, he sido alumno de ella y bueno, de alguna u otra manera seguir invitando a nuestra universidad a seguir desarrollando eso que somos, gente comprometida desde nuestra fe y desde las convicciones éticas que como seres humanos nos configuran para construir el país que necesitamos. Muchas gracias, Padre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Así hemos llegado al final de este diálogo desde La Colmena con el Padre Arturo Peraza, provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela. Para más información nos puede visitar en la página web la www.ucap.edu.be. Hasta otra oportunidad.